Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 121. Oremos, Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, abandonó Roma y desembarcó con algunos hombres en un puerto de donde comenzó a reinar. Al ver que retomaba el reino de sus antepasados, el ejército tomó preso a Antíoco y a Lisías para entregarlos. Cuando se enteró de la cosa, declaró: no quiero ver sus caras. Inmediatamente el ejército los ejecutó y Demetrio se sentó en su trono. Todos los renegados de Israel, esos hombres sin fe ni ley, fueron a verlo. Al frente de ellos iba Alquimes, que pretendía el puesto de sumo sacerdote. Acusaron a su pueblo ante el rey diciendo: Judas y sus hermanos dieron muerte a todos tus amigos y nos echaron de nuestro país. Envía pues ahora un hombre de confianza para que vea todo el daño que nos ha hecho Judas a nosotros y a los territorios del rey, y castigue a esa gente junto con todos los que los ayudaron. El rey eligió a Baquides, gobernador de la provincia al este del Éufrates. Era uno de sus amigos, un gran personaje y fiel al rey. El rey lo mandó junto con Alquimes, ese hombre impío al que nombró sumo sacerdote, y le ordenó a que reprimiera a los israelitas. Emprendieron pues el trayecto y llegaron al territorio de Judá con un numeroso ejército. Enviaron a Judas y a sus hermanos mensajeros con buenos recados para engañarlos, pero estos no les creyeron, pues habían visto que llegaban con un poderoso ejército. Hubo, sin embargo, una reunión entre los maestros de la ley y Alquimes y Baquides para que hallaran solución justa. Los asideos eran los primeros entre los israelitas en pedir la paz, pues decían: ya que un sacerdote de la raza de Aarón ha venido con este ejército, no nos harán daño. Este les presentó palabras de paz e incluso les juró: no queremos hacerles daño ni a ustedes ni a sus amigos. Le creyeron, pero mandó arrestar a 70 de ellos y fueron ejecutados en un solo día, según la palabra de la Escritura. Han dejado en el suelo los cuerpos de tus fieles y derramado sangre alrededor de Jerusalén, y nadie les dio sepultura. Ante eso, todo el pueblo, presa del miedo y del pánico, decía: no tienen palabra ni sentido alguno de justicia, porque violaron el acuerdo y el juramento que habían hecho. Baquides abandonó Jerusalén y fue a acampar a Bet-set. Desde allí mandó detener a algunas personas importantes que se habían pasado a su bando, y junto con ellas a algunos del pueblo. Mandó que los degollaran y los echaran en un gran pozo. Luego confió la provincia a Alquimes, dejándole tropas para que lo apoyaran, y regresó donde el rey. Alquimes trató de imponerse como sumo sacerdote, y todos los que perturbaban al país fueron a unírsele. Se adueñaron del territorio de Judá e hicieron mucho mal a Israel. Al ver Judas que Alquimes y sus partidarios hacían más daño a los israelitas que los mismos paganos, empezó a recorrer la Judea para vengarse de los que se habían pasado al enemigo e impedirles que anduvieran por el país. Alquimes, viendo que Judas y sus partidarios iban reforzándose, comprendió que no podría resistirle. Volvió pues donde el rey y los acusó de los peores crímenes. El rey mandó inmediatamente a Nicanor, uno de sus más ilustres generales, y que además sentía un gran odio y desprecio por Israel. Le ordenó que exterminara a ese pueblo. Nicanor llegó pues a Jerusalén con un numeroso ejército. Transmitió a Judas y a sus hermanos buenas palabras: no nos hagamos la guerra, iré a verlos con espíritu de paz junto a una pequeña escolta. Pero no era más que un ardid. Cuando llegó donde Judas, se saludaron pacíficamente, pero los enemigos estaban listos para capturar a Judas. Este se dio cuenta de que Nicanor había venido con malas intenciones, desconfió de él y se negó a recibirlo de nuevo. Al ver que su plan había sido descubierto, Nicanor avanzó para enfrentarse con Judas cerca de Carfasalama. Nicanor perdió 500 hombres y los demás se refugiaron en la ciudad de David. Después de eso, Nicanor subió al cerro Sión. Algunos sacerdotes salieron del lugar santo con ancianos del pueblo para saludarlo pacíficamente y mostrarle el holocausto que se estaba ofreciendo por el rey. Pero Nicanor se burló de ellos, los puso en ridículo y los despreció, multiplicando los insultos. En el colmo de su rabia hizo este juramento: si Judas no cae ahora mismo en mis manos junto con su ejército, quemaré este templo cuando regrese victorioso. Y se fue muy enojado. Los sacerdotes a su vez se fueron a parar delante del altar. Frente al templo se pusieron a llorar. Tú elegiste esta casa para que lleve tu nombre, para que sea para tu pueblo una casa de oración y de súplica.
significa: véngate de ese hombre y de su ejército, que perezca a espada. Acuérdate de sus insultos y no tengas piedad de él. Nicanor salió pues a Jerusalén e instaló su campamento en Bet-Horón, en donde se le juntó el ejército de Siria. Judas, por su parte, acampó en Adasa con 3,000 hombres. Hizo esta oración: cuando blasfemaron los enviados del rey, salió tu ángel e hirió a 185,000. Aplasta de igual forma ante nosotros a ese ejército, para que sepan todos que fueron sus insultos a tu santuario los que provocó su desgracia. Los ejércitos comenzaron la batalla el 13 del mes de Adar. El ejército de Nicanor fue aplastado y él mismo cayó en la batalla. Cuando los soldados de Nicanor vieron que había caído, arrojaron sus armas y emprendieron la fuga. Los judíos los persiguieron todo el día, desde Adasa hasta las inmediaciones de Gazer, y mientras los perseguían tocaban las trompetas con todas sus fuerzas. De todas las aldeas de Judá salía gente para acercar a los fugitivos y obligarlos a detenerse para que se defendieran. Así fue como perecieron todos a espada, y no escapó ni uno solo. Juntaron sus despojos y todo lo que encontraron, cortaron la cabeza de Nicanor más su mano derecha y la llevaron a Jerusalén, donde fueron expuestas. El pueblo estaba alegre y ese día se hizo una gran fiesta. Decidieron que ese día sería celebrado cada año el 13 del mes de Adar. Después de eso, el territorio de Judá gozó de paz durante un tiempo. Judas oyó hablar de los romanos. Son poderosos, le dijeron, comprensivos con todos los que se ponen de su parte y ofrecen su amistad a los que se dirigen a ellos. Además, su ejército es de los mejores. Le contaron a Judas sobre sus guerras y sus hazañas entre los galos, de cómo habían dominado a ese pueblo y lo habían obligado a pagar impuestos. Le contaron también todo lo que habían hecho en España para apoderarse en las minas de plata y oro de ese país, y cómo se había adueñado de todo ese país muy distante del suyo, gracias a su inteligencia y su perseverancia. Habían aplastado además a todos los reyes que habían venido de los extremos de la tierra a combatirlos. Les habían infligido una gran derrota, de tal forma que los sobrevivientes tuvieron que pagarles cada año un impuesto. Por último, habían triunfado por medio de las armas sobre Filipo, sobre Perseo, rey de los griegos, y sobre los que se habían lanzado contra ellos. Los habían sometido a todos. Antíoco Magno, rey de Asia, había marchado en su contra con 120 elefantes, caballos, carros y un inmenso ejército, pero había sido completamente derrotado. Incluso lo habían capturado vivo y habían grabado a él y a sus sucesores con un pesado impuesto que debían pagar en una fecha determinada y con la entrega de rehenes. Le habían quitado el territorio de la India, Media, Lidia y varias de sus más hermosas provincias, y se las habían dado al rey Eumeno. Como los griegos quisieron librarse de los romanos, al saberlo estos, habían mandado en su contra a un solo general, quien los había derrotado haciendo numerosas víctimas. Los romanos habían luego llevado cautivas a las mujeres y a los niños, se habían apoderado de sus bienes y sometió al país, destruyó sus fortalezas y redució a la esclavitud a mucha gente que se encontraba todavía allí. Los demás reinos e islas que habían presentado resistencia habían sido destruidos y sometidos por los romanos. Pero le dijeron, ellos mantienen su amistad con los que les son fieles y confían en ellos, como han sometido a reyes cercanos o lejanos. Todos los que oyen hablar de ellos les temen. Los que ellos apoyan y quieren que reinen, reinan, y cambian a los que quieren cambiar. Su poder es considerable. A pesar de eso, nadie de entre ellos se ha puesto la corona, ni revestidose del manto real para adquirir gloria. Instruyeron un consejo de 320 miembros que deliberan diariamente sobre los asuntos públicos para que todo esté en orden. Anualmente confían a un solo hombre la autoridad y el poder sobre todo el país. Todos obedecen a ese hombre y no hay entre ellos ni envidia ni celos. Judas eligió entonces a Eupolemo, hijo de Juan, de la familia de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los mandó a Roma para que hicieran con los romanos un trato de alianza y de amistad. Con eso querían romper el yugo de los griegos, pues veían que esta gente mantenía a Israel en la esclavitud. Al cabo de un largo viaje llegaron a Roma, entraron en el Senado, donde hablaron así:
Judas, apellidado Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han mandado donde ustedes para firmar con ustedes un trato de alianza y paz. Queremos que nos consideren entre sus aliados y amigos. Esta petición agradó a los senadores y esta es la copia de la carta que escribieron en tablillas de bronce y que enviaron a Jerusalén para que allí la tuvieran como un documento de paz y de alianza. Haya paz entre los romanos y las naciones de los judíos, tanto en mar como en tierra, para siempre. Aléjense de ellos la espada y el enemigo. Si llegare a haber una guerra con Roma o con alguno de sus aliados, donde quiera se extiende su poder, la nación de los judíos combatirá lealmente a su lado según lo indiquen las circunstancias. No darán ni proporcionarán a sus adversarios trigo, armas, dinero ni barcos, atendiéndose en eso a las decisiones de Roma. Serán fieles a sus compromisos sin recibir paga alguna. De igual modo, si hubiere alguna guerra con la nación de los judíos, los romanos combatirán lealmente a su lado, según lo indiquen las circunstancias. No proporcionarán a los enemigos ni trigo ni armas, ni dinero ni barcos, pues así lo ha decidido Roma, y serán fieles a sus promesas sin paga alguna. Este es el acuerdo que han concluido los romanos con el pueblo judío. Si en adelante unos u otros quieren añadir o quitar algo, lo decidirán con toda libertad, y lo que añadan o quiten tendrá fuerza de ley. Respecto a los males que el rey Demetrio ha hecho a los judíos, le hemos escrito esto. ¿Por qué oprimes a los judíos? Ellos son nuestros amigos y aliados. Si llegan a acusarte de nuevo, les haremos justicia y te combatiremos por mar y tierra. Cuando supo Demetrio que Nicanor había perecido junto con sus hombres, mandó de nuevo a Báquides y Alquimes a la cabeza de la ala derecha del ejército rumbo al territorio de Judá. Tomaron el camino de Galilea y pusieron sitio a Mesalot en el territorio de Arbeles. Se apoderaron de ella y masacraron a muchos de sus habitantes. El primer mes del año 152 instalaron su campamento frente a Jerusalén, y luego se dirigió a Berea, llevando consigo 20,000 soldados de infantería y 2,000 de caballería. Judas, por su parte, había levantado su campamento en Eleasa, y tenía consigo a 3,000 hombres de entre los mejores soldados. Cuando vieron que los enemigos eran tan numerosos, se asustaron y muchos huyeron del campamento. No quedaron más que 800. Judas vio que su ejército se desintegraba en el preciso momento en que el combate les venía encima. Quedó consternado, pues ya no tenía tiempo para reunir a los fugitivos. A pesar de eso, dijo a los que se habían quedado con él: de pie, ataquemos a nuestros enemigos y veamos si podemos vencerlos. Sus compañeros trataron de disuadirlo diciéndole: por ahora lo único que podemos hacer es salvar nuestras vidas. Volveremos luego a reprender la lucha junto con nuestros hermanos, pues en realidad somos muy pocos. Judas les respondió: nunca haré eso. Líbreme Dios de huir frente a ellos. Si ha llegado nuestra hora, muramos como valientes por nuestros hermanos, pero no hagamos algo que pueda mancillar nuestro honor. El ejército salió del campamento para enfrentarlos, habiendo dividido en dos la caballería. Los honderos y los arqueros marchaban delante y las primeras filas estaban formadas por los más valientes. Báquides iba con el ala derecha. La infantería avanzaba por ambos lados al son de la trompeta. Los que estaban con Judas tocaron también la trompeta, y la tierra se estremeció con los gritos de los ejércitos. El combate comenzó en la mañana y duró hasta la tarde. Judas vio que Báquides y sus tropas más firmes se hallaban a la derecha junto con los más valientes que se congregaron a su alrededor. Rompieron el ala derecha de Báquides y la persiguieron hasta el cerro Azara. Pero al ver que el ala derecha había flaqueado, los sirios que formaban el ala izquierda se lanzaron tras Judas y sus compañeros y los pillaron por atrás. El combate se hizo encarnizado y cayeron muchos en ambos bandos. Judas también cayó y el resto de sus hombres huyó. Jonatán y Simeón tomaron el cuerpo de su hermano Judas y lo sepultaron en la tumba de sus padres en Modín. Todo Israel lo lloró e hicieron por él un gran duelo, repitiendo por muchos días esta lamentación: ¿cómo es que ha caído el héroe que salvaba a Israel? El resto de las acciones de Judas, sus guerras, sus actos de valentía y sus títulos de gloria no fueron escritos porque eran demasiados. Después de la muerte de Judas, los renegados salieron de la oscuridad en todo el territorio de Israel y volvieron a figurar todos los que hacían el mal. Por esos días azotó al país una gran hambruna y mucha gente se pasó al otro bando. Balquides eligió entonces a hombres sin fe ni ley para gobernar el país. Sometieron a los partidarios de Judas a pesquisas y sumarios, los hacían comparecer ante Báquides.
quien los castigaba y humillaba. Israel experimentó una opresión tan terrible como no la había tenido desde el fin del tiempo de los profetas. Entonces se reunieron todos los partidarios de Judas y le dijeron a Jonatán: desde que murió tu hermano Judas, ya no tenemos a un hombre de su valentía para que dirija la guerra contra nuestros enemigos, contra la gente de Baquides y de todos aquellos que odian a nuestra nación. Por eso te hemos elegido para que lo reemplaces como nuestro jefe y general. Tú dirigirás nuestros combates. Y desde ese momento Jonatán tomó el mando y la sucesión de su hermano Judas. Al informarse de eso, Baquides trató de asesinar a Jonatán. Cuando lo supieron Jonatán, sus hermanos Simeón y todos sus compañeros huyeron al desierto de Tecoa y acamparon cerca de la cisterna de Asfar. Baquides lo supo un día sábado y atravesó también el Jordán con todo su ejército. Jonatán mandó a su hermano, que ocupaba un puesto de mando en el ejército, donde sus amigos nabateos querían guardar donde ellos su equipaje, que era considerable. Pero la gente de Medaba, los yambritas, salieron para apoderarse de Juan y de todo lo que tenía y emprendieron luego la fuga con el botín. Poco tiempo después, Jonatán y su hermano Simón se informaron de que los yambritas iban a celebrar una boda y que traerían desde Nabata a la novia en medio de un gran cortejo. Ella era hija de uno de los grandes personajes de Canaán. Se acordaron entonces de la muerte de su hermano Juan y fueron a esconderse en la montaña. Divisaron pronto a una muchedumbre numerosa y bullanguera que se acercaba con tamborines, música y ricos trajes militares. Allí estaba el novio con sus amigos y sus parientes. Los judíos de lo alto de la emboscada se abalanzaron sobre ellos y los masacraron, matando a muchos, y los sobrevivientes huyeron a los cerros. Se apoderaron de todos sus despojos. Así fue como la banda se transformó en un duelo y la alegre música en lamentaciones. De ese modo se vengaron de la sangre de su hermano y luego retornaron a las orillas fongosas del Jordán. Al saberlo, Baquides avanzó un día sábado hasta las márgenes del Jordán con un numeroso ejército. Jonatán dijo entonces a sus hombres: de pie, defendámonos, pues este día no va a ser como las otras veces. El combate está frente a nosotros y tras nosotros está el agua del Jordán. No hay pantano o espesura por donde batirse en retirada. Clamemos pues ahora al cielo para que nos salve de nuestros enemigos. Cuando comenzó la batalla, Jonatán extendió sus brazos para acertarle un golpe a Baquides, pero este se echó para atrás. Jonatán y sus hombres se tiraron al Jordán y alcanzaron a nado la otra orilla. Pero los enemigos no atravesaron el río para perseguirlos. Ese día cayeron alrededor de 1000 hombres del bando de Baquides. Baquides regresó a Jerusalén y se puso a construir fortalezas en Judea: Jericó, Emaús, Bet-Orón, Betel, Tamnata, Faratón y Tefón. Hizo allí grandes murallas con puertas guarnecidas de cerrojos. Dejó la guarnición en cada una para mantener la represión en contra de Israel. Fortificó Bet-Sur, Gazer y la ciudadela, y puso allí hombres armados con víveres de reserva. Tomó como rehenes a los hijos de los jefes del país y los mantuvo bajo una buena custodia en la ciudadela de Jerusalén. En el 10º mes del año 153, Alquimes ordenó demoler el muro del patio interior del santuario. Esto no significaba menos que destruir la obra de los profetas. Comenzaron a demolerlo, pero Alquimes tuvo un ataque y sus planes quedaron allí. Tenía la boca paralizada y no podía pronunciar palabra alguna ni dar órdenes respecto a su casa. Así murió Alquimes en medio de grandes sufrimientos. Al ver que Alquimes había muerto, Baquides regresó donde el rey, de tal modo que el territorio de Judá quedó en paz por 2 años. Tuvieron una reunión todos los renegados y dijeron: Jonatán y los suyos viven ahora en paz y seguridad. Llamemos de nuevo a Baquides para que los detenga a todos en una sola noche. Fueron pues a verlo y lo discutieron con él. Baquides emprendió una vez más el camino con una poderosa tropa y despachó en secreto cartas a todos sus partidarios de Judea para pedirles que arrestaran a Jonatán y a sus compañeros, pero no le resultó porque los otros se habían enterado de su plan. Jonatán y sus compañeros tomaron presos en el país a unos 50 hombres que eran los causantes de ese plan criminal y los ejecutaron. Después de eso, Jonatán y Simón se retiraron junto con
sus partidarios al desierto de Bet-Basí. Repararon esa ciudad en ruina y la fortificaron. Cuando Baquides lo supo, reunió a todos sus hombres y convocó a sus partidarios de Judea. Instaló su campamento cerca de Bet-Basí y durante largos días mandó que se construyeran máquinas para el ataque. Jonatán dejó a su hermano Simón en la ciudad, recorrió los alrededores con un destacamento, atacó el campamento de Odomera y de sus hermanos y el de la gente de Fasirón. Los enemigos también se decidieron a atacar y subieron con sus tropas. Simón y sus hombres, por su parte, efectuaron una salida y quemaron las máquinas sitiadoras. Después atacaron a Baquides y le afligieron una tal derrota que cayó en un profundo abatimiento, porque su proyecto y su ataque habían fracasado. Se enfureció entonces con los renegados que le habían aconsejado que viniera al país, dio muerte a un gran número de ellos y decidió volverse a casa con los suyos. Al enterarse de eso, Jonatán le envió a algunos hombres para proponerle la paz y el canje de prisioneros. Baquides aceptó y cumplió sus promesas, y juró a Jonatán que hasta el día de su muerte no le perjudicaría en nada. Baquides libró a los prisioneros que habían tomado antes en el territorio de Judá. Luego regresó a su casa para nunca más volver al país de los judíos. Hubo un tiempo de paz en Israel y Jonatán se estableció en Micmas, de donde juzgaban al pueblo. Hizo que desaparecieran los impios de en medio de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año, si se puede.